Muy, pero muy buenos días, mis queridos estudiantes del técnico laboral por competencias en animación, recreación y deportes, ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios 100% virtual. Hoy vamos a iniciar esta maravillosa clase 9 de julio, siendo las 8 de la mañana. Vamos a dar inicio a la primera conferencia, a la primera intervención. Más que conferencia, es un compartir, un conversatorio que tenemos con el excelente personaje que he traído hoy desde Colombia, desde Cali, Colombia. Él es Juan Pablo Rayo. Ahorita le vamos a hacer la presentación a Juan Pablo Rayo. Cada uno, por favor, cuando yo inicie, presenta su nombre, de dónde está, qué hace y inmediatamente ya puede cerrar. Bueno, hacemos el llamado al profe Carlos Alberto Ramírez. Profe, puede presentarse. Eh, Muy buenos días para todos los compañeros. Muy buenos días. Soy Carlos Alberto Ramírez. Eh, Trabajo con centros deportivos. Bueno, Carlos Alberto Ramírez, él es, trabaja con una escuela, con un club de fútbol. Listo, profe. Listo, Sí, Carlos. ¿En dónde se encuentra ahorita, Carlos? ¿Dónde se encuentra? me encuentro en. Bueno, ahí nos están mostrando que la red está un poquito baja donde él se encuentra. Ya está en zona de trabajo. Él ya está en la cancha, ya está organizando todo y acomodando para un torneo que tiene el día de hoy. Mi profe, que le vaya muy bien. Usted va a estar hoy en dos partes simultáneas. Qué felicidad Sí, saber que está señor. aquí y está allá. Bueno, Carlos Alberto Ramírez, bienvenido. Ahora hacemos el Bueno, profe. llamado al profe Andrés Muñoz. Profe, una presentacioncita, profe Andrés. Hola, buen día. Mi nombre es Andrés Muñoz de Pradera Valle, eh, de acá del INDER, en la parte de recreación y algo de deporte, ¿no? Pero más que todo en el tema de la recreación. Perfecto, mi profe. Bienvenido a esta maravillosa clase que vamos a tener hoy. Abrimos el espacio ahora para profe Marlin Córdoba. Profe Marlin, una presentacioncita, profe. Bendecido día, profe. Mucho gusto, Marlin Yamile Córdoba, monitora de fútbol en el municipio de Candelaria. ¿A qué se dedica, mi profe? ¿A qué se dedica? Monitora de fútbol, en el momento me encuentro en Buga, en un festival deportivo. Perfecto. Aquí todos nuestros estudiantes están laborando, pero a pesar de que están laborando, están muy pendientes de la clase. Listo, Sí, mi claro, profe. profe. Sí. Excelente. Bueno, les voy a presentar a Juan Pablo Rayo, magíster en educación, especialista en estudios pedagógicos y él es administrador de empresas con más de 17 años de experiencia en el sector educativo, liderando y coordinando procesos administrativos, pedagógicos y sociales que se adelantan a nivel nacional e internacional. Apasionado por el trabajo con la juventud, cree en el poder transformador de la educación. Y hoy con su tema de desde la recreación, transformando nuestro interior. Entonces, mi profe Juan Pablo, bienvenido a este espacio. Un abrazo, Dios le bendiga, mi profe. Quedamos con usted, profe. Vale, profe Hilder, muchísimas gracias por esta posibilidad de compartir e interactuar con los compañeros y compañeras. Nada, yo justamente hace unos días cuando hablábamos con el profe Hilder, decíamos, bueno, ¿y cómo posibilitar un espacio de encuentro con ustedes que vienen haciendo este proceso de formación
y más desde un ámbito que pareciera que uno dice, bueno, ¿cómo desde la recreación y el deporte uno cómo puede aportar, ¿no? Y tiene que ver con la dimensión del crecimiento interior, de la vida interior de las personas. Eh, Eso que Hilder leía hace un rato de mi perfil, efectivamente es parte de lo grueso, pero en el trasfondo de los más de 17 años de experiencia, digamos, ha estado atravesado también por el desarrollo de la vida espiritual de maestros, maestras, de población estudiantil y de procesos comunitarios en varios niveles, ¿no? En lo local, lo nacional y lo internacional. Y allí lo significativo de lo que quiero que podamos compartir en la mañana tiene que ver justamente con una dimensión que es muy importante en el desarrollo humano de las personas y es su vida interior, la dimensión espiritual o la dimensión trascendente. Y a mí me pareció bellísimo poder traerlo aquí y ahora, ¿no? Con ustedes y poderle hacer un desarrollo a la experiencia en un ejercicio de conversación, pero también de vivirlo. Yo les voy a lanzar una pregunta. La pregunta efectivamente nos va a llevar a confrontar y a cuestionar nuestra práctica educativa como educadores y educadoras, pero también nuestra práctica personal. Y es cómo esto nos debe atravesar. Digamos, en educación es importante en los procesos ya en los que nos encontremos, facilitador, facilitadora, recreador, recreadora, profe de algún deporte, alguna práctica deportiva, yo necesito que la experiencia me atraviese a mí para poder que no se me convierta en un discurso, sino que me se convierta en vivencia. Entonces, permítanme, yo les voy a compartir la pregunta con la que quiero abrir la discusión, ¿no? Ustedes me confirman que estén viendo la pantalla. Vamos a ver. Solo falta que la amplíes, Juanpa. Amplio, listo, un segundo. Entonces dejo de compartir más bien. Dame un segundo. Y lo amplío. Listo, yo creo que ahí sí. Ahí va. Listo. La pregunta de fondo, que es con la que quiero que podamos abrir el espacio, es ¿de qué manera podemos, desde las prácticas recreativas y deportivas, acompañar el crecimiento interior de las personas? Es decir, cuando los que estamos aquí nos dedicamos, por ejemplo, no sé, a participar de clubes deportivos, a generar procesos de educación para el deporte, a ser, digamos, entrenadores y entrenadoras de niños, niñas, jóvenes o adultos, la pregunta de fondo es, ¿cómo desde eso que yo acompaño puedo aportar en el desarrollo de la vida interior de las personas? De entrada quiero decirles que ya hay gente que dice eso no es posible o eso no tiene que ver o eso son dos cosas muy distintas y no habría que involucrarlas. Y sin embargo, me atrevo a lanzar la pregunta a ustedes, ¿no? Es, ¿de qué manera podemos, desde las prácticas recreativas y deportivas, acompañar el crecimiento interior de las personas? Incluso me atrevería a generar una pregunta cerrada, ¿no? La pregunta cerrada, ¿es posible desarrollar la vida interior de las personas desde la recreación y el deporte? Y de entrada ya nos ponen un límite de decir sí, sí o sí no. Y luego uno sí podría responderse esta pregunta. Entonces sí me gustaría como que pudiéramos conversar unos 5 minutos, los que quieran, y uno o dos, o si todos logran compartirlo, genial. Pero ahí está la pregunta en la mesa. Dejo de compartir la pantalla para poner la voz en los que estamos aquí y compartirles desde allí algunos ejercicios prácticos que me parece a mí que podrían aportar y también generar como preguntas alrededor de, venga, ¿y eso qué es eso de la vida interior de las personas? Ya, porque también allí hay un hilo muy delgadito que sería importante que uno también lo pudiera abordar. Dejo de compartir pantalla y abro la discusión de 5 minutos. Ya los que quieran conversar, los que quieran plantear algo alrededor de la pregunta que pongo aquí sobre la mesa. Entonces, a ver. Bueno, en este espacio, de pronto de los que están presentes, que podamos aportarle a esa pregunta, problema, está bien
la verdad pienso que en este espacio una pregunta como esa nos toca muchísimo porque realmente mirar si lo que realmente nosotros hacemos y nos transformamos como personas, realmente eso que estamos haciendo, estamos aportando un granito de arena a las personas que tenemos, sobre todo, pues la gran mayoría de las personas que están aquí se mueven en el mundo de los niños, o sea, tienen sus escuelas de formación deportiva, la gran mayoría pues fútbol. Por ahí estamos viendo a la profe Patricia Rivas. Profe Patricia, ¿nos está escuchando, profe Patricia? Bueno, dime, qué pena llegar tarde, te está haciendo vueltica. Tranquila, mi ¿Sí me profe. escuchas? Te estamos escuchando, profe Patricia, no te preocupes. Perfectamente te estamos escuchando. Me interesa mucho. Perfecto. Profe Raúl Herrera, por ahí lo vi que llegó también, profe Raúl. Profe Raúl. Profe Raúl, ¿está por ahí? Por ahí lo vi que estaba como conectado, como organizándose. Profe Juan Pablo, hazme un favor, permíteme la pregunta, compártela ahí, tenla un momento ahí en la pantalla, que quiero que tengamos la pregunta ahí. Bueno, el profe Juan Pablo nos está preguntando y cuestionando. Uno, ¿de qué manera podemos, desde las prácticas recreativas y deportivas, acompañar el crecimiento de la vida interior de las personas? Ahí quiero que cada uno de los que estamos aquí como que reflexionemos, interioricemos si realmente lo que estamos haciendo va encaminado a eso final que se está diciendo ahí, que es crecimiento de la vida interior. Si realmente lo que nosotros hacemos simplemente es jugar por jugar, correr por correr, hacer cada una de las diferentes actividades, o si le estamos realmente colocando el sentido a las cosas. A mí me gustaría, no sé si por ahí está Andrés. Andrés que ha trabajado bastante tiempo en el campo recreativo, aunque él maneja las dos. Andrés, ¿usted qué nos dice en este aspecto, Andrés? Hola, profe, compañeros. Bueno, una pregunta muy interesante. Pues igualmente allí, yo creo que de pronto muchos la practicamos, ¿no? Sino que a veces no manejamos los conceptos. Lo que me he podido dar cuenta es que hay muchas cosas que realizamos, pero a veces no tenemos los conceptos claros. Pero yo creo que en el ejercicio lo que nosotros manejamos sí podemos ayudar a desarrollar, ¿no? A tener que estos jóvenes no solamente lleguen a hacer alguna actividad, sino también lo que nos propone acá el compañero, ¿no? En el tema de la parte interior, de llegar a que ellos tengan más confianza. Por ejemplo, diría yo, ¿no? Que algo que uno trabaja y que también comienza a hacer algo que es muy importante y es, por ejemplo, irlos culturizando, que también me parece que es algo muy importante en la llegada. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Desde allí también vamos dándole también de pronto una señal de, primero que todo, sabemos que hay muchos niños que llegan y algunos no tienen la paciencia, otros ni saludan, pero también vamos también nosotros creando conciencia, que es algo fundamental allí en la parte y en la pregunta que nos hace aquí el compañero. Ese es mi aporte, profe. Gracias, profe Andrés. ¿Quién más? ¿Quién más se anima a intentar aproximarse a la respuesta? Mire, ¿de qué manera podemos aportar desde las prácticas recreativas y deportivas el desarrollo de la vida interior de las personas? Patricia. Profe. Dale, Marlene. Profe, pues además de los estilos de vida saludables, pienso yo que los valores, sí, aportamos demasiado en cuanto a los valores, el compromiso, sí, la responsabilidad. Acá pues manejamos en fútbol lo que es la tolerancia, el respeto. Entonces yo pienso que sí, de la manera deportiva y recreativa aportamos mucho en la vida
de un niño o de una familia. Muchísimas gracias, profe. Ahí Listo, está. Patricia arriba levantó la mano. Patricia, te escuchamos. Bueno, buenos días, compañeros. Bueno, mi aporte es, y pues ya llevo muchos años también en esta parte, siempre les he dicho a los niños, a los padres de familia, que antes de ser deportistas, a mí lo que me interesa es que sean personas. Nosotros en el grupo de atletismo siempre iniciamos con una oración. Iniciamos con la oración. Hay niños que, como decía el profesor, ellos llegan y no saludan. Entonces, siempre se les coloca, o sea, sí o sí deben de saludar. Yo les digo a ellos, ustedes cuando se levantan en la casa no dicen buenos días, no piden la bendición al papá, a la mamá, acá es igual, acá es igual. Entonces, hay veces cuando ya llevan tiempito y llegan sin saludar, pues se les coloca a dar una vueltica de más o hacer los ejercicios, bueno, diferentes cosas. Trabajamos mucho los valores. Cada mes trabajamos un valor que tenemos que verlo reflejado en los frenos, ese valor. La parte afectiva también es bien importante porque hay veces llegan niños, llegan enojados, llegan con una mala actitud, ¿cómo van? Pasa mucho en los niños chiquiticos, en los de 5, 4 añitos, hasta los 6, que hay veces no quieren la chévere, y ellos a medida pues de que voy hablando con ellos, ellos van importante y más en este tiempo llorando mucho. Pues no sé, los compañeros independientemente de su religión en la que estén, hacer siempre una oración, dar gracias por todo y fomentar mucho los valores. Ese es mi Bueno, aporte. excelente. Y pues ya en lo deportivo, pues vemos que cada vez que trabajamos y les damos como esa confianza a los niños, van a mejorar ciertas cosas en el aspecto pues deportivo, pero como habla de lo interior, siempre trabajamos. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Bueno, Francisco Cobo, que por ahí lo veo. Francisco, un saludito. Buen día para todos. Buen día, profe. Placer que esté con nosotros. Les pido disculpas por el poquito tarde. Pues con los niños que yo trabajo cuando recién inicié, pues yo trabajo en una zona especial y todos los días habían 3 peleas diarias. Diarias habían 3 peleas. Poco a poco fui trabajando con ellos y eso se acabó en el grupo. Ya muy respetuoso, que la verdad, incluso los padres de familia pues estaron en campo y algo pues gratificante. Pues, ve uno que está creando, pues, está dejando algo ya. Muchísimas gracias. Por ahí veo a Raúl Herrera. Raúl. Buenos días, profe. Buenos días, ponente. Buenos días, compañeros. Pues, como dice el dicho, bendecido domingo. Gracias a Dios me logré conectar porque a veces la labor no nos permite y el internet pues no me ayuda mucho, pero aquí estoy hoy con ánimo, con ganas de escucharlo. Y sobre la pregunta que lanzó allá el profe, pues totalmente de acuerdo, es un sí rotundo, porque cuando arrancamos con la idoneidad de niños,
¿sí? Pues les estamos ocupando un espacio, ¿sí? Pero un espacio buscando la personalidad, la creatividad y una sana cultura de los niños. ¿Por qué? Porque al nosotros ocupar el espacio en lo deportivo, pues para mí muy personalmente digo que estamos haciendo personas, ¿sí? Entonces, tras de la pregunta del profe, yo digo que sí. Muchas bendiciones. Listo, Juan Pablo, ya casi todos dieron su aporte. Pues muy bien, muchísimas gracias a cada uno de los que fueron dando el aporte. Y así creo que me parece importante en la pregunta también hacer énfasis en que fíjense que es cómo desde los deportes, de las prácticas recreativas aportamos al desarrollo de la vida interior. Cuando hablamos de la vida interior también hay que hacer una diferencia muy bella, que la vida interior no solo se hace referencia a la dimensión religiosa, sino a una dimensión mucho más amplia, que es la dimensión espiritual de los seres humanos. Y fíjense entonces que ya varios de ustedes han dado pistas, ¿no? Han dado elementos. Y sin embargo, la pregunta está dada porque en el ámbito en el que me he movido en esos 17 años, pues me ha tocado moverme en diferentes escenarios, en el ámbito del aula, de clase, sí, pero en el ámbito comunitario, y he acompañado eso a niños, jóvenes, maestros, maestras, líderes comunitarios, facilitadores de procesos para, digamos, el desarrollo de habilidades o capacidades. Y algo en lo que hemos ido considerando es la importancia de vincular a nuestras prácticas educativas o formativas la conexión con la dimensión interior o la dimensión espiritual de las personas que se acompañan. Y esto implica reconocer que es que hay unas capacidades o habilidades que las personas tendríamos que desarrollar en el ámbito de la vida interior. Y a mí me parece bellísimo que los que estén aquí sean eso, ¿no? Maestros, maestras o gestores de la recreación y el deporte. Y es, venga, y eso, y esto de la vida interior, ¿cómo puede aterrizarse en lo que hacemos, ¿no? Hilder hace un rato decía, claro, ¿cómo no pasar de que yo lleve una clase meramente por el hecho de que los muchachos y muchachas desarrollen unas capacidades deportivas para sacar adelante, no sé, el torneo, la actividad, o como para que la pasen bueno, dirían en otros contextos? Y aquí el trasfondo hay que lograr es que estos niños, niñas, jóvenes, incluso adultos que llegan a los espacios, claro, llegan por un interés, que es el interés ya sea del, digamos, del deporte o de la, digamos, del ocio o de la recreación, pero cuando llegan allí, llegan con sus vidas y todo lo que les ocurre en su interior, en su vida, en su cotidianidad. Y entonces ahí uno tendría que decir, oiga, aquí hay una gran oportunidad para que estas personas, en la medida de que viven la experiencia por la cual han llegado, también esto les permita crecer en su humanidad. Y resulta que decirlo es muy fácil, es decir, uy, pues esto de orar o esto de aportar desde los valores, desde el saludo, como estas prácticas, digamos que nos hacen mejores y más ciudadanos y ciudadanas, sí como que hay unas herramientas metodológicas que uno podría incorporar. De eso que uno hace inconsciente, ¿cómo hacerlo consciente para que el proceso sea, digamos, uno persistente, pero además sea muy sólido? Es decir, yo puedo, digamos, destacar de lo que han planteado que parece bellísimo, el hecho de, por ejemplo, esto que comentaba alguna de las compañeras, mire, nosotros trabajamos un valor cada mes y frente a eso lo vinculamos a la práctica. Otro hablaba que la importancia que arrancaban con la oración, otros con todos estos gestos de la urbanidad o de la ciudadanía, que es el saludar, el agradecer, el pedir disculpas. Todos esos elementos son claves. Pero cómo yo lo hago consciente en mi práctica y cómo en términos pedagógicos o metodológicos lo incluyo. Entonces aquí vienen algunas herramientas o elementos que me parece a mí que podrían ayudar y que uno podría considerar cómo incorporarlos y hacerlos explícitos dentro de las prácticas. Además que les voy a dar un elemento para que ustedes se sientan orgullosos y orgullosas de este proceso que están viviendo, pero además del, digamos, de las profesiones o del rol que han decidido asumir en su vida,
que es ser recreadores, entrenadores y tal. Y es que hoy lo espiritual está atravesado por lo corporal. Y la gente hace mucho tiempo como que dividía eso, decía, lo espiritual es una cosa y lo corporal otro. No, espérate. Hoy la tendencia nos está hablando de la necesidad de incorporar, de vincular, de articular. Tanto así que hoy en espiritualidad y sobre todo en la línea que acompaño desde hace ya bastantes años, que es la espiritualidad ignaciana, para los que no han escuchado este concepto de la espiritualidad ignaciana, es la espiritualidad, digamos, que San Ignacio lo llamó un santo de la iglesia, logró, digamos, trabajarle durante mucho tiempo. A él se le acuñe un concepto bellísimo de espiritualidad que tiene que ver con el discernimiento, que ahorita vamos a hablar de eso, una cosa muy básica, pero que es bellísimo, como una capacidad espiritual que cualquier persona tendría que desarrollar. Entonces me devuelvo. Entonces, imaginémonos que todos y todas, todos los días o cierto tiempo tenemos niños, niñas y jóvenes que nos llegan a nuestros espacios. Supongamos que nuestros espacios de encuentro con ellos sean de 1, 2 horas, pero yo diría que está más o menos en ese rango, ¿no? A veces alguien puede tener más tiempo con ellos, pero supongamos que tenemos 1 hora. Y esa hora, claro, esa hora hay que aprovecharla, ¿no? El entrenamiento, no, primero el estiramiento, ¿no? Luego ya la práctica. Luego el enfriamiento, otra vez estiramiento, instrucciones técnicas y pareciera que como que ahí se fue el asunto. Algunos de los que hablaron hace un rato parece que han incluido, además de estos elementos claves de lo común, otras cosas. Aquí es donde viene como lo diferencial, que es lo que quiero regalarles hoy. Imaginémonos entonces que dentro de las prácticas para el desarrollo de la vida interior, uno pudiera, dentro de ese tiempo que tiene con la gente, destinar mínimo, y mínimo es lo más poquito que yo puedo destinar, pero eso se vuelve una gota, como una gota que cae en una piedra todos los días o cada vez que me encuentro, y una gota no rompe la piedra, pero si una gota usted la pone diario, constante, sobre la roca, eso genera una transformación en ese mineral, en esa piedra. Y entonces imagine que usted como eso, como desde su rol, pudiera abrir un espacio dentro de su práctica para desarrollar la vida interior de la gente. ¿Y cuánto es el mínimo? 5 minutos. Hay gente que sugiere 15, 15 sería lo mejor, pero insisto, nuestros tiempos a veces son limitados. A veces los niños y las niñas no nos llegan al mismo tiempo. A veces se termina la práctica y todos quieren salir corriendo. Pero hay 2 momentos claves donde uno puede incorporar prácticas para el desarrollo de la vida interior. Al inicio de la práctica o al final. Son 2 momentos claves. Y que si yo como maestro, educador, gestor, recreador, acompañante de estos procesos, yo quisiera que mis muchachos, mis niños y mis niñas desarrollaran eso, yo podría dedicar o 5 minutos al principio o 5 minutos al final, o las 2 cosas, al principio y al final, para generar ejercicios que me permitan a mí que estas personas desarrollen su vida interior. Entonces aquí voy a compartirles algunos de esas herramientas que a mí me han ayudado, que a otros maestros les han ayudado y que a lo mejor a ustedes les puede dar sentido. Aquí voy a presentar pantalla. Permítanme. Y también si en algún momento hay alguna pregunta o alguien quiere intervenir, con mucho gusto. Estas son algunas de las que particularmente yo practico con estudiantes, con niños, con maestros y tal. Entonces la primera es el silencio. ¡Ja! Imagínate tú que nuestra vida es ruido todo el tiempo. Y el ruido no solamente es el volumen de la emisora o el grito de la gente, sino el ruido es todo aquello que me llega del entorno, del contexto. Las noticias, las situaciones, los problemas en la casa, las discusiones, los pensamientos, las emociones. Todo eso es ruido. Imagínense que uno pudiera, como práctica para el desarrollo de la vida interior, dedicar 3 o 5 minutos
al silencio. Y ni siquiera les estoy diciendo que les hablen mientras les piden que queden callados, sino es conciencia del silencio. Silenciar. ¿Cómo es posible, cómo pudiera uno quedarse solo 3 minutos, 5 minutos en silencio? Solo respirando. Y antes de pedir que el otro haga silencio, pedirle que en ese momento de silencio solo se permita estar allí. Es más, los reto a ustedes, claro, para los compañeros que están allá en el torneo va a ser más complicado. Pero también aquí viene el reto. Lo bello de la vida espiritual o del crecimiento espiritual es considerar que es que esto del silencio y estas otras prácticas que les voy a contar, no necesariamente uno tiene que estar en un espacio, pues, así como Buda, pues, quieto, ¿no? Es que esto es un ejercicio también de lo cotidiano. Pero permítanos los que estamos aquí y los que sí podemos, allí en el espacio donde estamos, estar un momento en silencio. Y el maestro, la maestra que está allá en el torneo y tal, no se asuste si es que no escucha nada de este lado de la pantalla. Un minuto. Y permítanse en ese minuto de silencio no pensar en otra cosa más, sino solamente respirar. Respirar y experimentar esa sensación del silencio, de que nadie dice nada y que solamente está usted con usted misma, con usted mismo. Un momento, un minuto, y lo va a contabilizar un minuto reloj a partir de ya. Listo. Pasó un minuto. Y ese minuto en silencio, es decir, uno diría, uy, no pasó nada. Pasó muchísimo. Pasó muchísimo. Porque fue un minuto, a lo mejor sin el celular, un minuto, a lo mejor sin estar en movimiento, por lo menos el movimiento que es perceptible. Pero un minuto de silencio es un minuto de desintoxicación, es un minuto de apertura, es un minuto de encuentro con la vida. Ahora imagínense que ustedes pudieran hacer eso con sus niños, niñas, jóvenes, con ustedes mismos, con ustedes mismos. Regalarse espacios de silencio. Ahora, hay otros compañeros y compañeras que también están en ese campo del desarrollo de las capacidades espirituales e insisten que a veces los silencios tendrían que ser, diríamos, intencionados. Es decir, un ejemplo, regalémonos un minuto de silencio para agradecer. Regalémonos un minuto de silencio para tomar conciencia cómo nos sentimos. Fíjense que son silencios intencionados. Tomémonos un minuto de silencio para darnos cuenta de eso, cómo está la gente que amamos. Tomémonos un minuto de silencio para considerar cómo está nuestra salud. Tomémonos un minuto de silencio para saber cómo está nuestra relación con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros hermanos. Entonces, ahí está la primera herramienta. Y yo podría dedicar, antes de cualquier instrucción, cualquier experiencia que yo vaya a desarrollar en mi espacio con los niños, niñas o jóvenes o con los adultos, regalarles esa posibilidad.
esa es una herramienta bellísima que podría ayudar y que si la practicamos de manera permanente, incluso uno podría decirles que también lo hagan por fuera de la práctica, que ahí donde está la clave, es decir, todo lo que ustedes desarrollan, que son ejercicios de fortalecimiento de las diversas partes del cuerpo, uno también puede hablar de que son este tipo de ejercicios son ejercicios para fortalecer el músculo, uno de los músculos más grandes que tenemos, que es el espíritu, pero que no es tan tangible como parece, pero necesitamos ejercitarlo y el silencio es una manera muy concreta de hacerlo. Vamos con la siguiente herramienta. Voy a presentar otra vez pantalla. Recuerden, si en algún momento hay alguna pregunta, dice, ¿y eso cómo? Ahí va. La otra herramienta que parece bellísima, que es posible que algunos de ustedes también ya la desarrollen, tiene que ver con el texto. Bueno, ¿y cómo así el texto? Sí. Los niños, niñas, jóvenes, adultos llegan, mejor, algunos llegan súper azarados porque piensan que van a llegar tarde, algunos llegan tarde, algunos llegan a mitad, pero insisto, por eso uno decide, o lo hago al principio o lo hago al final, donde yo sienta que tengo la mayor cantidad del grupo, porque la idea es que pueda impactar a la mayor parte. Imagínense que yo como educador, como gestor de esta experiencia, me permita tomarme el tiempo de, antes de llegar a la experiencia, poder identificar una historia, un cuento, una metáfora o un relato y ponerlo allí en el espacio. Insisto, hay dos momentos claves, o al principio o al final. Creo que son los momentos más bellos. Al principio porque pongo las bases del espacio y eso me permite que la gente haga una disrupción del pensar y el sentir y se meta en la experiencia. O al final, para que no solo se vayan con la práctica que hicieron, sino que además se vayan con algo que les permita ir como ahondando en su vida. Entonces, por ejemplo, yo hoy les traigo una historia para ustedes. Aquí ya viene un ejemplo. La historia se llama El Corcho. Es posible que ya la hayan escuchado antes. Pero imagínense que una vez, por allá, alguien hablaba que era de Candelaria. Imagínense que en el municipio de Candelaria estaba una maestra allí en el salón o en la cancha y resulta que todos peladitos estaban así como, mejor dicho, desordenados, brincando y tal. Ya no le valía ni la voz fuerte, ni el grito, ni oiga pelado, que quieto, venga para acá. Y en esa iba pasando un supervisor, podríamos decir, un contralor o algo, y vio el asunto, y vio a la maestra allí como azaradísima con los niños y las niñas, cuando un momento a otro, al ver la situación, se encontró en el piso un corcho de esos que vienen encima de las botellas de vino, ¿no? Para taparlas. Y entonces le dijo, venga, venga, señora, tranquila, le voy a ayudar. El señor cogió y llamó la atención de los niños y la niña le dijo, ¡hey, niños! Mira lo que tengo en la mano. Todos los niños, como no alcanzan a verlo desde la distancia en que están, les tocó irse hasta donde estaba el señor. Y el señor les mostró, mire, y les preguntó, mire, ¿qué es esto? ¿No? Y los niños empezaron a decir, el corcho, el corcho, el corcho. Y niños, ¿de qué está hecho el corcho? Entonces los niños empezaron todos a participar. No, el corcho está hecho de madera. No, el otro no, eso está hecho como de cartón. Ta, ta, ta. ¿Ustedes de dónde creen en dónde creen que se hizo este corcho? No, ese corcho tuvo que haberse hecho por allá en Cali. No, otro dijo, eso se hizo en Bogotá. El otro dijo, no, eso se hizo como en Argentina, porque si los corchos son de los vinos, de los... empezaron así. La maestra estaba sorprendida de aquel hombre que con un solo corcho logró llamar la atención de los niños y las niñas y los tuvo allí como muy sintonizados durante más o menos unos 15 a 20 minutos. Luego los niños después de eso continuaron en paz, en tranquilidad su práctica y antes de que el señor se fuera, la maestra le dijo, oiga, señor, hágame un favor. Y entonces el señor le dijo, ¿qué? ¿Qué necesita? Y entonces la maestra le dice, ve, hazme un favor, regálame el corcho. El señor le regaló el corcho. Pasaron como unos 20 días y el señor iba pasando nuevamente por el lugar y se encontró con la misma situación de la maestra con los pelados todos alborotados. Cuando el señor no se lo creía y le acercó a la señora, le dijo, oiga señora, ¿qué le pasó? Y la señora le respondió, se me perdió el corcho.
ahí termina la historia. Uy, 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 que no se nos pierda el corcho. Esa es una historia. Y entonces aquí viene el asunto. O sea, yo puedo traer la historia y ya, pero vamos a hacer el ejercicio por aquí con ustedes para que puedan vivir la segunda experiencia práctica. Es muy sencilla. ¿Cuál es el trasfondo de la historia que acabé de contarles? Y ahí sí abro el micrófono, ¿no? Para los que sean dos personas. Venga, ¿qué nos quiere decir la experiencia de la historia del corcho? ¿Qué nos dice? ¿A qué nos invita? ¿Cuál es el aprendizaje, la reflexión de una historia como esa, ¿no? Yo las traje a usted, pero a ver, esta historia es pensada justamente para personas como ustedes, que asumen un rol de acompañar, de compartir un saber, de desarrollar capacidades alrededor de la recreación y el deporte. Me quedo callado, 2 minutos, 2 personas, no más, ahí como para calentarnos. Juanpa, quiero en este antico darle un saludo muy especial a alguien que acaba de entrar. Ella es la profe Nancy León. Es una maravillosa mujer que trabaja con jóvenes de la calle, trabaja con jóvenes que están en drogadicción y con jóvenes que bien fuerte. Nancy, un saludito, porfa, por acá. Abre el micrófono, no sé si puedas abrir la cámara y nos puedas dar un saludo. Qué felicidad tenerte en esta excelente conferencia, disertación o conversatorio más que todo. Nancy, ¿me escuchas? Nancy León. Bueno, un saludo muy especial que ella estaba por ahí, chéverísimo. También quiero darle un saludo muy especial a un gran entrenador de ciclismo. Fue entrenador de la selección Cali, selección Valle, con mucho reconocimiento, nuestro queridísimo y también egresado de acá del técnico laboral, Carlos Serna. Carlitos, ¿estás por ahí, Carlos? Sí, señor. Muy buenos días para todos, muy buenos días para el profe que está en la ponencia, para todos los demás compañeros. No me lo podía perder. Son cosas muy interesantes que en algún momento ya las hemos visto, las hemos vivido, pero que no está por demás recibirlo de nuevo y nutrirnos. Muchas gracias al profesor ponente y muchas gracias al profesor Hilder. Por aquí estaré. Muy bien. Carlitos, ¿escuchaste la historia del corcho? Sí, interesante. Algún día me tocó hacer algún recurso así con mis alumnos porque sin importar la edad que ellos tengan, ellos van a en algún momento no coger de recocha la clase, sino ese momento de esparción donde ellos empiezan a hablar de cosas muy diferentes a lo que íbamos a trabajar en la clase o en el entrenamiento. Y entonces nosotros tenemos que capturar de nuevo la atención de ellos, porque pues a veces, como dice el profesor, el tiempo es limitado. A veces el tiempo no nos da como para quedarnos todo el día en una sola clase, o podemos tener otros entrenamientos y ya se va terminando y no hicimos lo que estaba planillado. Entonces, profesor, excelente. Es de verdad, alguna vez me tocó empezar a coger un pedal y les digo, ustedes saben este pedal dónde fue hecho. Así mismo, un pedal puede ser japonés, taiwanés, francés o italiano, alemán. Entonces, decirles, ¿y usted sabe qué tipo de zapatillas se debe utilizar con este pedal? Sí. Ah, no, que profe, pues estas que yo tengo. Ah, sí, exacto, esas que tienes tú. Los compañeritos las miran, se capta la atención de ellos y de ahí en adelante tenemos que utilizar diferentes herramientas para cada día capturar la atención de ellos, así sean adultos, porque si no, se nos va a ir el tiempo y nunca vamos a poder completar lo que teníamos planillado para la clase. De verdad, no es solamente el corcho, no es solamente el pedal, hay que buscar otras cosas, otras herramientas que de alguna forma podamos meterlos de lleno a lo que nosotros tenemos presupuestado para ese día.
Muchas gracias, profe. Súper bien, profe Carlos. Eso que acaba de decir Carlos me conecta mucho con un ámbito también en el que, digamos, he estado compartiendo durante muchos años y es todo el ámbito de la educación popular, toda la línea freiriana. Y en educación freiriana se dice que todo es un lenguaje, o sea, todo lo que está en nuestro entorno nos habla, nos comunica. Y es ahí, si uno es educador o, digamos, gestor del conocimiento en esos espacios, digamos, del arte, de lo deportivo, digamos, de la recreación y tal, uno tendría que aprovechar todos esos elementos que hay en los espacios, ¿no? Desde el más extraño hasta el más concreto y cómo lo incorporamos al proceso de aprendizaje que estamos teniendo con las comunidades, con las poblaciones que van llegando a nuestro espacio. Alguien más, venga, lo del corcho, ¿qué me dice, no? ¿Qué me sugiere? ¿Quién más se atreve por allí? Una persona más y avanzamos. Andrés Muñoz, ¿estás por ahí, Andrés? Hola, profe. Pues yo ahí tengo varias interpretaciones, ¿no, profe? Pues una de ellas, que me parece también muy importante, era que la profesora quedó esperando que pasara o que llegara otra vez la persona, ¿no? Para ver si le iba a dar otra iniciativa. Pues para mí eso también me está dando a entender de que no hay que esperar siempre, sino que si ya le dieron una posibilidad de algo, pues también hay que ser un poco más creativos, ¿no? Que es lo más importante allí en ese sentido. Y lo que dice el profe, ¿no? Hay que aprovechar y mirar alrededor. A veces las cosas más simples son las que más llaman la atención. Yo, por ejemplo, en lo que hago me he dado cuenta de que he tenido inflables, brinca, actividades súper, y yo con una cosa pequeña he llamado la atención. Entonces, eso también le sirve a uno para ese tema, profe. Entonces, son enseñanzas que nos sirven para qué. Primero, para darnos cuenta de que con lo más simple podemos construir algo positivo. Y especialmente para los niños, porque sabemos que los niños, en un momentico, si usted se demora más de 5 o 10 minutos, ellos se van a distraer rápidamente. Todas cosas simples y pequeñas nos van a ayudar para qué, para que ellos sigan el camino que nosotros necesitamos. La invitación para nosotros como monitores o entrenadores también darnos el tiempo, ¿no? De escribir, de mirar y crear otras estrategias, porque lo que vemos es que siempre planificamos lo que decía ahora nuestro ponente, ¿no? Que la clase, que el estiramiento, que la parte específica, listo, chao. Todo esto se vuelve como muy mediático. Entonces, es bueno también tener algo alternativo. Por ejemplo, yo hago acá un trabajo con los grupos de adulto mayor de la actividad física, pero yo siempre dentro de la actividad física trato de incluir algo de recreación y a veces me dicen, uy, esta actividad estuvo chévere porque nos salimos de la línea. O, por ejemplo, algo que me pareció y que le quiero aportar aquí también al ponente es que nosotros hicimos un trabajo acá con varios grupos de adulto mayor. Le invitamos a un amigo que él es de la parte católica, ¿no? Hicimos un trabajo de alabanza y después de eso comenzamos a hablar de situaciones que nos habían presentado. Vaya sorpresa, ¿no? Salieron más de 20 personas a expresar diferentes sentimientos de cosas, de situaciones que se le había presentado en la vida, pero también en son de agradecimiento, porque habían algunos que habían obtenido sus milagros, lo podemos llamar así de esa manera, y todo el mundo comenzó, algunos a abrazarse, a orar y a dar gracias por todas esas bendiciones. Entonces hay muchas cosas y muchos caminos que podemos experimentar, sino que a veces como profesores creemos que o no nos sentimos seguros, pero si tampoco lo exploramos, entonces nos vamos a dar cuenta cómo es, profe, sería mi aporte. Muchísimas gracias, profe Andrés. Entonces, fíjense, Juan dale, Pablo, dame un dale. instante. Es que tengo una personita, Janis, que la verdad no sé quién es, si nos podría decir quién es, en dónde estás, qué haces por acá, hombre, mujer, como para que nos ubiquemos. Janis, no sé si me escucha o no me escucha. Bueno, parece ser que no. Dale, Juanpa. Vale, muy bien. Esto de la historia que acabamos de relatar, fíjense que es una historia y mire todo lo que empieza a generar, desde las dos personas que compartieron, incluso cada uno allí escuchándola. Si eso genera en nosotros y nosotras, los adultos, los que estamos acompañando esos procesos,
Imagínense que uno pudiera identificar eso, ¿no? Un cuento, una metáfora, algo que uno pueda llevar a los espacios y compartir. 1 minuto, 5 minutos. Y a partir de allí también hay todo un ejercicio de crecimiento interior de las personas que acompañamos. Insisto, para mí hay 2 momentos claves y lo repetiré hasta el final de mi intervención, y es, hay 2 momentos claves, por lo menos en las que se puede intervenir. Al principio y al final. Son 2 momentos bellísimos para uno poder desarrollar este tipo de ejercicios. Voy con la tercera y voy a empezar a acelerar un poco más el tiempo, pero sí me gustaría que se fueran con varias de ellas, ¿no? Entonces ahí voy. Sí, porque te quedan 23 minutos, Juanpa. Bien, no, eso es que eso se va súper rápido. Muy bien. Aquí viene una tercera que ya algunos de ustedes la han expresado y es la oración comunitaria. Pero entiéndanme, y cuando aquí aterrizo la experiencia de la oración es una herramienta espiritual bellísima que no solo se puede, digamos, acuñar a una religión específica o algo, sino que es una práctica espiritual. Y la oración no es otra cosa más que conversar. Conversar, digamos, en este caso, conscientes de que hay un ser, de que hay una dimensión trascendente con la que coexistimos y la que habita en nosotros. Y resulta que Ignacio de Loyola, este santo que les decía que es un místico, digamos, de la historia de la humanidad, creó o diseñó una ruta metodológica para orar. A nosotros nos enseñaron a orar en nuestras familias. Oramos por la experiencia de la iglesia, la parroquia, el culto, o porque alguien nos lo transmitió y nos pareció que esa era la manera. Y sin embargo, San Ignacio de Loyola le dio metodología, le dio cuerpo, le dio estructura, porque dijo que no era simplemente orar por orar o decir algo por decirlo, sino que había que considerar que había unos saberes, hay unos saberes en medio de la experiencia de la oración comunitaria. Y me parece oración comunitaria bellísimo, porque es que ustedes trabajan con equipos, trabajan con grupos, y también es cierto que uno normalmente hace su experiencia de oración muy personal, que no está mal, está súper bien. Pero pensemos que la oración como una experiencia de conversación, de interiorización, tiene como 4 momentos que me parecen bellos. El saber comenzar, saber dialogar, saber terminar y saber discernir, que ahorita más adelante lo verán acá. Pero fíjense que esos 4 momentos del saber comenzar, saber dialogar, saber terminar y saber discernir, son 4 saberes que Ignacio de Loyola le apostó para que la gente de su tiempo, y después de muchos tiempos, más de 500 años, la gente pudiera hacer de su experiencia orante una experiencia con sentido, una experiencia que le potencie su ser. Y aquí me parece, por eso insisto que ustedes tienen un rol bellísimo desde el rol que les correspondió, y es reconocer que es que muchos de los que estamos aquí tenemos que ver con la dimensión corporal, es decir, cómo potenciar todo diría uno, todo esto que somos desde la dimensión más corpórea, ¿no? Entonces, en el saber comenzar, ustedes ya tienen un avance. Cuando uno habla del saber comenzar en la oración, tiene que ver con la disposición. Y en la disposición están los ejercicios de respiración, están los ejercicios de estiramiento, están los ejercicios de escaneo corporal, están los ejercicios de hacer movimientos, digamos, de manera circunferencial con cada parte del cuerpo. Y yo creo que ahí uno se la juega en cómo lograr que antes de que cualquier persona entre a un ejercicio de interioridad, de oración, pueda disponer el cuerpo antes de entrar. Entonces, primero saber comenzar, es decir, disponer mi cuerpo, disponer el espacio. Quiero que la gente lo haga sentado, quiero que la gente lo haga de pie, quiero que la gente incluso pueda hacer un ejercicio de conversación espiritual acostado. Y luego el saber dialogar si es un espacio ya especialmente en lo que tiene que ver con el diálogo interior. Y la oración es otra cosa más que conversar, que hablar. Conscientes, insisto, de que hay una dimensión trascendente, una dimensión que nos habita, que habita en todo. Y yo lo que sí puedo decirle a la gente es que en ese espacio de saber dialogar pueda tener un espacio para hablar con ese ser que les habita, de agradecer, de pedir, de poner en sintonía lo que es, de poner su día.
Y así como hay unos ejercicios para saber comenzar, hay unos ejercicios para saber terminar. Y en el saber terminar, lo que uno hace, en algunas religiones se habla de dar la bendición, en otros simplemente es hacer un gesto de Señor, gracias por este rato. Y sé terminar, pues saber comenzar, saber dialogar, saber terminar. Pero ustedes me van a creer, el más importante de esos no son esos tres, es el último, saber discernir. Porque en el saber discernir nos la jugamos. Es decir, al final, lo que uno espera es que la gente sea capaz de responderse la siguiente pregunta. ¿De qué me doy cuenta después de haber vivido este espacio de conversación, de oración, de reflexión? Ahí está el gran aprendizaje de la experiencia de la oración comunitaria o de la experiencia de reflexión, que yo incluso lo que me atrevería a decirles es, venga, desde nuestra experiencia orante o nuestra experiencia mística, ¿cuál es la experiencia, digamos, que nosotros tenemos para ponerla en esos espacios? Es decir, la oración no es solo repetir o estar expresando de una misma manera muchas veces una oración que nos hayamos aprendido o decirle a la gente que repita lo que yo diga. Al final la oración termina siendo una conversación de todos y todas con un ser Dios que nos habita, pero es muy genuina y es muy espontánea y surge de la experiencia de los que están allí. Y no puede ser tampoco una cosa forzada, sino un espacio también que revitalice. Donde funcione eso, uno tendría que generar como la posibilidad para que se puedan vivir los 4 momentos, ¿no? Saber comenzar, que ya les decía, es toda la disposición corporal, disposición del espacio. El saber dialogar, que es la oración en sí misma, es el diálogo con este ser que nos habita. El saber terminar es que debe haber algún gesto para decir gracias por este espacio, por este momento, dispongámonos para los que vienen. Y el cuarto, que es el más importante, saber discernir, que es venga, ¿y a qué nos sentimos llamados? ¿Qué me dice el Dios de la vida? ¿A qué me siento interpelado? Eso puede funcionar. Para otros dicen, no, no nos metamos por ahí, pero es otra herramienta. Vamos con otra más. Te quiero pedir un favor, en este ¿Vale? momentico, la profe que la llamé, Yanis, estaba con el nombre de Yanis, nos dice, hola, mi nombre es Janina, sí los escucho, pero no tengo micrófono. Soy licenciada en Educación Física, egresada de la Universidad del Valle y actualmente trabaja en el SENA de Palmira con los programas de entrenamiento deportivo y actividad física. Mi profe Janina, bienvenida a este espacio. Por él escribí que si es posible que me pueda regalar su número telefónico para invitarla a que haga parte de un espacio como este como ponente. Entonces, muchísimas gracias. Por ahí veo a Johnny. Johnny, porfa, nos puede abrir su micrófono y nos cuenta quién es, en dónde está, qué hace. Poquitico porque es invitado nuevo. Johnny, ¿nos puede abrir el micrófono? Buenas, buenas, buenas. Saludos. ¿Cómo estamos por aquí? Johnny Riera, Venezuela, Maracaibo, licenciado en Educación Física, Deporte y Recreación. Y bueno, voy a compartir con ustedes un rato dentro de 2 semanas con el tema animación sociocultural. ¿Cómo estamos? ¡Oh, qué felicidad, Johnny! Bueno, te dije que lo iba a acompañar el domingo, pero bueno, porque hoy tengo Qué bien, Johnny. Sí, sí, pero como dice Johnny, no me puso el apellido que es con el que yo lo tengo referenciado, mi profe Johnny. Perfecto, excelente. Él va a ser un expositor dentro de 8 días con todo lo que es la animación sociocultural, puesto que Venezuela es un país muy fuerte en este aspecto, muy, muy fuerte. O sea, tiene esa parte y Johnny es uno de los ponentes más grandes, pues, que Venezuela ha organizado y él nos va a regalar esa charla. Muy feliz, mi profe, tenerlo por acá. No sé cómo vamos con los demás. Benjamin, ¿quién es? ¿De dónde nos acompaña Benjamin? Por favor, si puede abrir el micrófono. Benjamin. Soy licenciado en Educación Física. Soy de una comunidad rural del estado de Puebla, de México.
Ah, qué bien. Ya estamos desde México para acá con el profe Benjamin. Qué gusto, profe, tenerlo por aquí. Bueno, un espacio. Mi profe Juan Pablo, te quedan 14 minutos porque ya está el otro apretando. Hágale. Súper bien. Bueno, entonces nada, vamos a ir con la tercera herramienta que tiene que ver con algo que se llama la pausa ignaciana, como una herramienta también para el desarrollo espiritual de la gente. Entonces, voy a mostrárselas. Y la pausa ignaciana tiene como tres momentos claves, tres momentos claves que me parecen súper bellos. Algunos dirían que tiene cuatro. Y entonces vamos a hacer el ejercicio práctico con los que estamos aquí. La clave de la pausa, como su nombre lo indica, es parar, aquietarnos. Y lo primero que uno debe hacer en la pausa, además de aquietarse, es recordar. Recordar es pasar por el corazón, es recuperar. Imagínense que en esos 5 minutos que ya les decía, al principio, al final de nuestra práctica, uno pudiera con los niños, con los jóvenes, con los maestros, pedirles que recuerden lo que vivieron durante el día antes de que llegaran al espacio que acompañamos. Imagínense lo importante que es decir, con solo ese ejercicio le estamos diciendo al estudiante o al participante, es que nos importa lo que pasa en su vida. No solo me importa el que vengas aquí y estés aquí conmigo, sino venga, para y quiero que recuerdes lo que te pasó en el día, lo que viviste. Venga, profe, y si eso es a primera hora de la mañana, bueno, entonces recordamos lo que pasó el día anterior. ¿Ves? Es importante recuperar lo vivido antes de llegar al espacio, o sea, lo que el niño, la niña, el joven vivió antes de llegar al espacio. Y si es la primera hora del día, recordemos lo que vivimos el día anterior. Recordemos desde el momento en que nos levantamos, lo que hicimos, las personas con las que nos relacionamos. Y después de haber hecho ese ejercicio de recordación, lo que uno invita a la gente es, venga, de eso que viviste durante ese día, ¿por qué necesitas agradecer? Y ahí tú le puedes decir o que lo expresen explícitamente o que sencillamente lo tengan presente en su mente y en su corazón. ¿Por qué necesito agradecer? Y luego, después de agradecer, viene una cosa que sí es importante y además es uno en el día la embarra muchas veces. Entonces también uno necesita preguntarse con qué necesita reconciliarse. No, mire, yo cuando estaba recordando lo del día me di cuenta que le grité a alguien, me di cuenta que peleé con alguien, me di cuenta que no compartí con alguien. Bueno, necesito reconciliarme con eso. Y luego hay una última cosa que se hace y es, ¿qué le presentamos al Dios de la vida? Es decir, imagínense que ya agradecí, que ya pedí disculpas internamente. Ahorita es, ¿qué quiero que ocurra? ¿Y cómo le pongo al Dios de la vida o a la vida misma el entrenamiento que vamos a tener, la jornada que vamos a tener, el día siguiente, la tarde que viene, la noche que llega? Entonces, fíjense que es una herramienta súper bella, súper poderosa, pero le permite a los niños, niñas y jóvenes, a los adultos también, parar para tomar conciencia de sí y hacer esos tres actos bellísimos: agradecer, reconciliarme y poner en manos de la vida o de Dios lo que viene o lo que va a acontecer. Como esto es práctico y vamos a hacerle una práctica súper rápida, quiero que hagan el ejercicio aquí, en esta hora, allá donde te encuentras, en el país donde estás, en la ciudad, en el entrenamiento. Y trata de recordar lo que viviste ayer. Trata de recordar lo que viviste incluso antecitos de llegar a esta clase. ¿Con qué personas compartiste ayer? ¿Cómo fue el día en cada momento, ¿no? Recordar, traer, recuperar. Y pregúntate ahora, solo teniendo presente ese recuerdo del día de ayer o la mañana antes de llegar aquí, venga, ¿yo por qué quiero agradecer hoy? ¿Por qué quiero agradecer? ¿Me escuchan? José, ahí tienes el micrófono prendido.
José tiene mi micrófono prendido y Eso, bien. Entonces, ¿por qué agradezco? Entonces ya, eso lo hacemos en nuestro interior, pero también les pregunto, venga, ¿qué cosa así medio fea, maluca, pasó también ayer y con la que nos tenemos que reconciliar, ¿no? ¿Hubo alguna situación? Incluso algo pasó antes de que llegara hoy a este espacio. Y también reconozco eso y dentro de mí pido disculpas por eso. Y en el tercer momento es, venga, pues pongamos en manos de la vida, de Dios, de la experiencia más espiritual que tengamos, esta jornada que estamos viviendo, este espacio de formación que está de lujo y que lo estamos gozando. Eso que acabamos de hacer es una pausa ignaciana. Y la dice súper rápido y nos gastamos 5 minutos. Y esto es ayudar a la gente a que tome conciencia del valor de la vida, de lo bello, de lo complejo también, pero entrar en sintonía. Y entramos con la última herramienta con la que quiero que se vayan. Y es el discernimiento. ¿Están viendo la pantalla? Yo no sé si están viendo la pantalla. No, no, Juan Pablo. Ahí va. Listo, ahí está. La última es el discernimiento. El discernimiento tiene que ver con la reflexión, pero una reflexión para considerar los aprendizajes desarrollados durante la experiencia. Y es una práctica sencilla, pero súper poderosa, pero que trasciende del espacio educativo que ustedes acompañan. Y aquí es muy importante uno considerar dentro del discernimiento. A mí hay una metáfora que me ayuda mucho para el discernimiento. El discernimiento es considerar, es reflexionar, pero sobre aquello que a mí que me dice la experiencia vivida, lo que yo aprendí, las invitaciones que me hace lo que yo he vivido. Y a mí como capacidad humana, pero como capacidad espiritual es bellísima porque es la que me permite a mí considerar qué es lo que me conviene y no, qué es lo mejor para todos, qué es lo que me hará más feliz. Y qué bonito sería que uno en su experiencia, en su práctica, ya con los niños, niñas o jóvenes, uno se dedicara un tiempo al final. Esta sí es más al final. Preguntarle a los niños, venga, niños y niñas, ¿cómo se van hoy del entrenamiento? ¿Cuál fue su mayor aprendizaje? ¿A qué se sienten llamados? ¿En qué creen que necesitan mejorar? ¿En qué creen que necesitan crecer? Esa pregunta, si la pasamos por nuestra vida, vamos a hacer que cada espacio que vivimos tenga sentido y realmente podamos saborearlo, gustarlo. Discernir es considerar, es recuperar el aprendizaje, es volverlo frente a lo vivido y encontrarle el sentido de eso para lo que somos y hacemos. Discernir para vivir mejor, discernir para decidir. Si nuestros niños y nuestras niñas, jóvenes aprenden a discernir, si nosotros aprendemos a discernir, les voy a dar la clave. Podemos tomar más y mejores decisiones y ahí nos la jugamos para transformar esta sociedad y la realidad en la que vivimos. Y como es la última herramienta, vamos a hacer un ejercicio de discernimiento. Los que puedan, eso sí, todos vamos a participar del discernimiento. Los que no puedan hablar por la circunstancia que estén, lo escriben. Los que sí puedan abrir su micrófono, lo abren. Pero la pregunta de discernimiento, para yo cerrar también ya aquí mi intervención, Hilder, es ¿de qué me di cuenta hoy en este rato? ¿De qué me di cuenta después de haber compartido con un loco que llama Juan Pablo, que nos vino a hablar que nos hizo una pregunta ahí toda compleja de que si era posible o de qué manera podíamos aportar desde nuestra práctica deportiva y recreativa en el desarrollo de la vida espiritual? Como cuál es la invitación que nos sale después de este espacio. Vamos a discernir sobre eso y vamos a expresarlo. Quien pueda expresarlo desde el micrófono lo expresa, quien no, lo escriba ahí en el chat, pero eso sí vamos a hacerlo todos para irnos, por lo menos para yo irme, digamos, con esas pistas claves que a mí me permiten seguir acompañando más a educadores, educadoras y a otras personas en estos procesos de desarrollo de vida espiritual. Ahí ya me quedo callado yo, Hilder, y sí me parece importante que podamos compartir el gran aprendizaje en eso, ¿no? ¿A qué me siento invitado después de este espacio? ¿De qué me di cuenta? Son como las dos preguntas que allí surgen para poder compartir aquí ahora. Entonces,
me quedo callado a Hilder y los que Bueno, quieran compartir su vamos experiencia. a ir rapidito por el tiempo porque nos quedan 4 minutos. Andrés, arranca tú. Andrés Muñoz. Profe, pues para mí primero darle las gracias por esta ponencia. Pues lo tomo primero que me doy cuenta de que tengo muchas falencias, ¿no? De que hay que mejorar muchas cosas, pero esto que usted nos acaba de dar nos da la posibilidad primero para que nosotros también nos hagamos una autoevaluación, ¿no? Y estos pasos que usted nos da hoy también es para utilizarlos como herramientas para mejorar nosotros primero. También tenemos que colocarlo a disposición de nosotros, los que vamos a aplicar las diferentes actividades en el campo. De antemano le quiero dar muchas gracias por esa ponencia y aquí me voy a llevar muchas cosas y creo que ya tengo algunas ideas también para poderlas aplicar con los jóvenes y también con los adultos. Muchas gracias. Me quedo con una muy bonita sensación y que algo que de pronto lo hacemos, pero no lo hacemos de una forma bien estructurada, que eso me parece también grandioso. Muchas gracias, profe. Ahora le damos el espacio a Raúl Herrera. Raúl, porfa. Raulito. Raúl. ¿Va a hablar? Dale, Raúl, tu aporte. Sí, profe, pues agradeciéndole y creo que pues que uno a veces cree que sabe demasiado y resulta que no. Los conocimientos que tenemos son cortos y no, agradeciéndole al profe. Muchas gracias, Pablo, y por apoyarnos en sus conocimientos y todos esos aportes, nos llena más y espiritualmente pues nos quita esa carga para aplicarle a los niños, que es lo que necesitamos. Dios lo bendiga, profe. Gracias. Listo. Vamos a escuchar a Carlos Serna. Carlitos, desde tu experiencia. Sí, hombre, ya por la edad parece como bastante extensa. Sí, mira, me trajo a recuerdo a la Reina Valera. De pronto no sabrán qué es la Reina Valera, otros no, pero la Reina Valera es 1960. La Biblia, la muy famosa Biblia, la Reina Valera, donde se utilizaba mucho la palabra discernimiento. Entender, analizar y ver qué puedo hacer con lo que aprendí. Así trata en estos momentos la pedagogía. ¿Qué sé? ¿Qué aprendo? ¿Y en qué lo voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a utilizar? Es algo, pues, que, hombre, yo creo que es excelente forma de tratar cualquier clase. De verdad que son algunas experiencias muy productivas. Se aprende mucho y se enseña mucho. Eso es lo más importante que nos queda de cualquier clase, intelectual, espiritual o física. Muchas gracias por darme la oportunidad para intervenir. Muchísimas gracias, Carlitos. Para finalizar, mi profe, ya por el tiempo, Juan Pablo, la profe Patricia nos escribió: gracias por la ponencia y, como decimos, estamos para aprender cada día nuevas cosas de todos, nuevas herramientas para aplicar y mejorar. Y el profe Byron Bonilla nos dice: al final, darle a entender a nuestros alumnos que cada día, al final del entrenamiento, deben irse con el convencimiento que son cada vez mejores. Mi profe, un saludo para despedida, mi profe Juan Pablo. Bueno, nada, yo ahí también, hay dos personas más que han escrito, chéverísimo leerles. Y no, yo como feliz, muy feliz de estar acá, de saber que hay mucha gente como ustedes que está haciendo mucho bien, que la vida les necesita, que los niños y las niñas, las juventudes les necesitan y que creen en ustedes y en todo ese poder transformador que tienen. A Hilder, gracias por crear estas posibilidades, por creer también en el poder transformador de la educación, y como también el poder transformador de la recreación y el deporte como una herramienta, como una manera de vivir y coexistir, digamos, con todo lo que nos rodea.
Mil gracias. Y Hilder, aquí siempre para lo que necesites, con mucho gusto. Y gente querida, que la vida les siga sonriendo y que sigan dando lo mejor que puedan en todos los territorios donde se encuentran. Abrazos gigantes. Juan Pablo, antes de irte, la profe Janina nos dice, como personas debemos siempre estar dispuestos a hacer lo mejor que sabemos con humildad y colaboración, con humildad y colaborarnos en los zapatos de estas personas con quienes trabajamos, buscamos un impacto positivo. El nuevo invitado que ya viene, ya está aquí, el profe Freddy Campos nos dice, a veces el afán de los días no nos permite prestarle atención a estos temas personales tan importantes para la vida. Muy importante tenerlo en cuenta todos los días. Y Nancy León, gracias por la invitación. Fue muy buena la experiencia. Solo puedo aportar que la mayor grandeza del ser humano es dar sin esperar nada a cambio. Bendiciones para todos. Bueno, un abrazo enorme. Te amo muchísimo, mi querido Juan Pablo. Sabes que eres una persona de mi corazón. Gracias por escuchar esta invitación, por estar aquí, sacar este tiempito para este maravilloso grupo. Dios te bendiga. Vamos a cerrar un momentico este espacio. Muchas Chao, gracias, vamos profe a cerrarlo. Pablo. Hasta luego, que les vaya bien. Abrazos. Muchas gracias, profe. Dios lo bendiga. Amén. Vale. Gracias. Vale, bien. Luego, muchas gracias.